en este momento, y que, Señor, nuestros pensamientos, Señor, sean cautivos a la obediencia tuya, y que, Señor, podamos estar atentos en estos minutos, Señor, para que podamos recibir todo lo que tú quieres, Señor, darnos. Ayúdanos, Señor, para que, Señor, permitamos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga, Señor, estas palabras en nuestros corazones, las siembre en nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros, Dios mío, entenderlas y podamos, Señor, ponerlas en práctica. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. La semana pasada, hermanos, empezamos en una sección, ¿verdad?, del libro de Romanos que estamos estudiando. En una sección hablando acerca del pecado. Como hemos dicho, hermanos, este libro que vamos a estar estudiando como base en este año, aunque vamos a tener diferentes temas en este año, pero como base queremos tener este libro porque es muy, pero muy importante. He hablado varias cosas de la importancia de entender el libro de Romanos. Y yo quiero, hermano, que usted abra su corazón, ¿verdad?, esté sensible a lo que Dios quiere hablarle, porque hay cosas que necesitamos, hermanos, entender profundamente, porque de esa manera, hermanos, podemos nosotros vivir un cristianismo más real, y cuando vengan las crisis, cuando vengan los problemas, podemos nosotros sostenernos en el Señor. El título que hemos puesto para este día es El peligro de juzgar a otros. Y como dije la semana pasada, empezamos una sección, ¿verdad?, esta sección del libro de Romanos que habla sobre el pecado. Pero, hermanos, hay un pecado con el cual probablemente nosotros tendremos que tal vez tratar con más frecuencia que cualquier otro pecado. Y es algo tan sutil, hermanos, que a veces como que pensamos que nosotros no vamos a caer en eso. Pablo, hermanos, claramente identifica esta tendencia en esta sección de Romanos capítulo 2, de los versos 1 al 16, y es el pecado, hermanos, de juzgar a otros y autojustificarse, o sea, justificarse a uno mismo. Ahora, hermanos, hemos hablado de cómo toda la humanidad es culpable delante de Dios. Hemos visto el cuadro posiblemente más realístico en la Biblia de lo que el pecado hace en la gente, en los versículos que estudiamos la semana pasada. Y, hermanos, se dice que en la cultura romana podías encontrar todos estos vicios, todas estas cosas que hablamos la semana pasada. Y en esta cultura, hermanos, de este país, igual podemos encontrar toda esa clase de vicios. Ahora, hermanos, Pablo como que se imagina que al leer esto, la gente pensaría, bueno, ese no soy yo no soy así, yo no tengo esas perversiones, yo soy un ciudadano que obedece la ley, soy respetable, o sea, no tengo todas esas cosas malas de las que habla el capítulo 1. Quizás nosotros que estamos en esta mañana podemos pensar en eso, pero, hermanos, quiero decirte que si tú y yo pensamos eso, tenemos que repensar una vez más, porque este capítulo 2, hermanos, si nosotros pensamos que realmente nosotros estamos muy bien, porque no cometemos todos los errores que cometen estos que estaban en el capítulo 1, entonces, para nosotros realmente es este capítulo 2. O sea, la persona más respetable, la persona que se autojustifica a sí mismo, es tan culpable como la persona que es inmoral. Porque de hecho, hermanos, nadie es inocente. Esto que voy a hablar en esta mañana, hermanos, es un poco difícil. Ojalá y si tienes algunas preguntas al terminar, no dudes en preguntarme, porque yo no quiero dejar ninguna duda. Y vamos a tomarlo desde algunos puntos de vista. Por ejemplo, a lo mejor alguien dice en esta mañana, bueno, yo realmente no creo que me identifique con nada de eso, porque a mí no me gusta juzgar a la gente. Yo no lo hago.
Ahora, posiblemente también alguien salga de aquí diciendo, bueno, como hablamos acerca de que no debemos juzgar, entonces no importa la conducta que yo tenga, no me tienes que juzgar, porque no, tampoco es eso, hermanos. La Biblia habla de discernir, la Biblia habla de que si alguien está mal, podemos ir y podemos hablar con esa persona. Lógicamente no la vamos a juzgar, y ahorita voy a explicarles el término juzgar aquí en este pasaje. Pero sí podemos hablar, sí podemos exhortar, y la Biblia tiene mucho que decir de eso. Pero posiblemente también en un tercer punto, a lo mejor tú has sido juzgado por alguien, has sido condenado por alguien por cierta cosa que has hecho o porque a lo mejor piensan que has hecho. Y muchas personas, a veces cuando son juzgadas, como que pierden ese amor, pierden ese deseo de venir a la iglesia, ese deseo de seguir al Señor. Hay mucha gente que a veces como que también toma como pretexto eso, ¿verdad? Y porque dijeron esto de mí, porque me trataron así, yo ya no voy a ese lugar, o yo ya no asisto a ninguna iglesia, porque todos son hipócritas, decimos. Entonces, aquí en esta mañana hay para todo esto. Entonces yo quiero que tú abras tu corazón, tus oídos, y pongas atención y ojalá no te vayas a confundir. Y como digo, si alguien tiene alguna pregunta al terminar, puedes preguntarme. Ahora, en la primera sección del versículo 1 al 5, Pablo habla acerca de que nadie tiene el derecho de juzgar a otros. Ahora, quiero decirle, hermanos, que la clave del primer versículo que vamos a leer ahorita, la clave de ese versículo es la palabra juzgar. Y la palabra juzgar, hermanos, aquí en este pasaje, bueno, y en otros pasajes, pero en este pasaje no significa evaluar, no significa analizar, significa literalmente condenar, significa sentenciar, significa pasar un veredicto. O sea, no habla de tener discernimiento. Cuando dice tú que juzgas a otros, dice tú que condenas a otros, tú que juzgas a otros. Y entonces, en ese contexto, es que Pablo dice, nadie tiene derecho de hacer eso, pero quiero otra vez que entiendas, no habla de discernir, no habla de analizar, ¿verdad?, de evaluar, sino que habla de condenar. Entonces, en los primeros 4 versículos, Pablo señala 4 características de la persona que juzga a otros, pero que se justifica a sí misma. Ahora otra vez, quiero que pongas mucha atención y que pienses bien, porque a veces nosotros pensamos que nada de esto es para nosotros, a lo mejor. Pero vamos a examinarnos en esta mañana. Entonces, la primera característica que Pablo señala aquí, característica de la persona que juzga a otros y se justifica a sí mismo, es esta: acusa a otros y se excusa a sí mismo. Acusa a otros y se excusa a sí mismo. El verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, se fijan ahí que no está hablando acerca de solamente discernir o algo, sino que está hablando de juzgar o condenar a alguien, pero tú haces lo mismo, dice ahí. Hermanos, es típico de la naturaleza humana el ser ilusorios con respecto a nosotros. Todo el mundo es culpable, pero yo soy inocente. O sea, la culpa siempre es de los demás. Y hay una palabra para ello, hermanos, y la he estado repitiendo, y es la palabra hipocresía. Se dice que la peor clase de orgullo es el orgullo religioso. El decir, yo tengo todo en orden, pero tú no. Tú estás mal, yo estoy bien. Y hermanos, la gente que es así juzga a otros, particularmente a los que hablamos en el capítulo 1, ¿verdad? Que realmente están perdidos esos, están mal. Entonces, a veces decimos, bueno, yo no soy tan malo como esa gente. O sea, acusas a otros y se excusa a sí mismo. Pero quiero decirte, hermanos, muchas veces pensamos que no hay nada malo de nuestra vida. Pensamos que todo está bien. Pero, hermanos, puede ser que no hemos tal vez pensado suficientemente en el asunto. ¿Has pensado, hermano, que realmente tienes cosas a veces que no están tan bien?
Sería bueno hacer un ejercicio y enfrentarnos, ¿verdad?, con alguna persona más cercana a nosotros. En ese caso, los que somos casados por la esposa, ¿verdad?, o el esposo. Y tal vez sería bueno hacer un ejercicio y decir, a ver, dime, ¿en qué estoy fallando? ¿O cuáles son las cosas? Y hermanos, les aseguro que saldrían muchas cosas que nosotros pensamos que estamos muy bien, pero que ahí van a salir. Quiero decirles, hermanos, hace unos días pasó eso. Realmente hicimos ese ejercicio con mi esposa. Y ¿sabe qué? Yo salí muy mal, la verdad. Créanme, hermanos, yo pensaba muchas cosas que no eran. Y yo inclusive juzgaba a muchos hombres, a muchos esposos. Es que fulano, es que sutano tiene esto y que sutano tiene, pero cuando me dijeron a mí lo mío, como dicen, se me cayó la quijada, ¿verdad? No sabía qué decir. Y es cierto. Y hermanos, eso me llevó a decir, bueno, tengo que corregir muchas cosas. Tengo que corregir un montón de cosas. Y yo, por supuesto, le dije lo de ella. No, no es cierto. Yo no le dije nada a ella, la verdad. La verdad no le dije nada. Pero la verdad, hermano, qué bueno sería a veces, porque nosotros pensamos a veces, oh, fulano sí es malo, sutano es no sé qué. O mira, ¿verdad? Yo como esposo soy el ejemplo. Y como digo muchas veces, hermanos, no hay nada, pensamos que no hay nada de malo en nuestra vida, pero puede ser que no hemos pensado lo suficiente, o tal vez nadie se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, esto estás mal. Entonces, la primera característica de la persona que se autojustifica es que acusa a otros y se excusa a sí mismo. Segunda característica, juzga a otros con un juicio equivocado. Fíjense lo que dice el versículo 2. Juzga a otros con un juicio equivocado. Verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando dice tales cosas se refiere a los del capítulo 1, o sea, aquellos que son pues malos, que hacen todo lo malo. Entonces dice que Dios, cuando juzga a esas personas, lo hace con verdad. Hay otra versión dice, lo hace basado en la verdad, o sea, Él conoce la verdad. Y hay un contraste, hermanos, hay una diferencia entre la manera en que nosotros juzgamos con la manera en que Dios juzga. Porque Dios, hermanos, juzga conforme a la verdad. El problema, hermanos, es que nosotros no vemos muchas cosas. Todos nosotros estamos ciegos a ciertas cosas. Hay áreas que no vemos. A veces, hermanos, pensamos que tenemos todo el veredicto, ¿verdad? Porque mira, lo estoy viendo y decimos lo que se ve no se juzga. Pero a veces, hermanos, ni eso es cierto. O sea, no podemos saber todas las cosas. Fíjense, no veo mis propias debilidades. Tú no ves tus propias debilidades. Muchas veces no vemos nuestra culpabilidad, como decía hace un momento. Vemos solo cuando otros fallan. Y entonces a veces damos un juicio, pero ese juicio, hermanos, es equivocado porque no sabemos muchas cosas. Hay un montón de detalles que no podemos entender, que no podemos saber. Y Dios sí lo puede hacer porque Él conoce todo, Él conoce los corazones y conoce lo más profundo de lo que hay en la persona. Entonces, pero nosotros no. Entonces, esa gente juzga a otros con un juicio equivocado. Número 3. La persona que juzga a otros y se excusa a sí mismo, piensa que al juzgar a otros o hacer resaltar los errores de otros, eso le coloca en una mejor posición. Si yo resalto los errores de alguien, pues a lo mejor los míos no se ven tanto. Verso 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, otra vez a los del capítulo 1, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, en otras palabras, si yo resalto el pecado de otro, entonces el mío tal vez ya no es tan grave, ¿verdad? Como el que juzgar a otros me hace sentir mejor a mí, como si yo fuera menos malo. Pero eso no funciona.
digamos, de una ilustración, digamos que tú y yo debemos cierta cantidad de dinero. Tú debes $20,000, yo debo 10,000. Entonces yo digo, como tú debes más, yo me libro de mi deuda. ¿Eso es posible? No. Todos tengo que pagar, ¿verdad? O sea, el hecho de que tú debas más no quiere decir de que porque yo deba menos no voy a pagar. Entonces, hermanos, pensamos que por juzgar a otros estamos en mejor posición y que escaparemos del juicio. Pero Dios no actúa así. Pablo advierte y dice, no pienses que por apuntar el dedo al pecado de otro, quedas libre. Hermanos, como dije al principio, a lo mejor tú dices, es que nada de eso es para mí, está bien. Pero como decía un hermano que venía aquí, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, alguno de nosotros a lo mejor. Y hay una cuarta cosa, hermanos, que hace la persona que juzga a otros y se justifica a sí mismo. Malinterpreta la bendición de Dios sobre su vida. Malinterpreta la bendición de Dios sobre su vida. Verso 4 dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad